Estos de aquí son los secretos más espeluznantes que he visto en mi vida de los juegos de Sonic. Desde un lugar totalmente vacío donde nada tiene sentido hasta la creación más horrible jamás vista. Y el primero de los momentos más creepy es en el juego llamado Shadow the Hedgehog. Hacia el final del juego tenemos tres tipos de finales diferentes, con varias versiones, algunas más buenas y hay una en concreto con Eggman donde pasa lo siguiente. Hay un final que destaca bastante y es en el que Shadow está rodeado de todas las esmeraldas del caos, consiguiendo con ello un grandísimo poder. Y en el suelo tenemos a Eggman moribundo. Lo curioso aquí es que Shadow no tiene ningún tipo de piedad sobre su persona y acaba matando a Eggman. Realmente no se aprecia cómo lo elimina, pero sí se escucha un par de ruidos raros. What? Goodbye, Doctor. Como veis y como podéis apreciar, pasa algo que no es muy común en los juegos de Sonic. En este caso, aunque sea Shadow, es algo muy oscuro. Y es que Shadow acaba eliminando a Eggman, además con unos sonidos bastante evidentes. Pero en el siguiente juego vamos a ver algo que es bastante raro. Es que en Sonic Adventure, en el lugar de Twinkle Park, si vamos con Amy, el mapa parece bastante divertido, colorado y todo es bastante normal. Pero en cierto punto el juego cambia de forma. Es que como podéis apreciar, aunque aparezcan enemigos y zonas normales, hay un punto de no retorno. Y es que entrando por esta puerta, todo el juego empieza a cambiar. Todo el ambiente se vuelve algo más oscuro. Además de que todo se vuelve bastante más estrecho, por lo que es más agobiante. Y no solo eso, sino que hay un robot al cual no le podemos hacer literalmente nada y lo único que podemos hacer con él es huir sin parar. Todo eso rodeado por espejos que hacen que todo esto se vuelva un bucle infinito. Por no hablar de la música del juego, que también cambia bastante cuando entramos en esta zona. Por lo que este mapa con Amy se convierte en uno de los lugares donde no puedes escapar y es inevitable estar huyendo todo el rato. Pero conocemos a Sonic y todos sus personajes por acabar salvando siempre el mundo, defendiendo la ciudad. Pero en Knuckles Chaotix hay uno de los finales más espeluznantes que he visto. Y es que al perder la partida saltará uno de los finales malos. En este caso saldrá una pantalla de carga donde tenemos a Eggman. Esto es algo bastante típico en los juegos de Sonic, pero con un detalle, y es que saltarán los créditos finales de este juego y como podéis ver, además tenemos a Super Metal Sonic en la derecha volando por encima de la ciudad. Al no haber conseguido los anillos del poder de este juego, no podemos defendernos de Super Metal Sonic. Lo que lleva al final más macabro de todos los juegos, y es que toda la ciudad acaba en llamas, incendiada, y por lo tanto nadie queda con vida. Pero durante la evolución de todos los Sonics ha habido algo que ha ido cambiando y mucha gente no se ha dado cuenta. Es algo que a Sonic siempre le ha debilitado, y es que el agua en general a este erizo no le sienta nada bien. Y si lo juntamos con un sonido bastante alarmante como es este, te pones todavía más nervioso. En este caso es algo bastante más normal, pero avanzando en los diferentes juegos veremos bastantes cambios. Damos un salto a Sonic Adventure 1998, donde, amigos, quiero que veáis cómo es que este erizo se ahoga bajo el agua y cómo tú esta escena la estás viendo mientras que él ha sido eliminado. Parecía que la cosa iba a cambiar, pero justo llegó Sonic Generation y aunque habéis visto una escena más cómica, esta de aquí no lo fue. Se puede decir que es incluso más brusca que la que hemos visto antes. Tensión y de una... No es solo eso, en Sonic Adventure 2, en la mina acuática, con Knuckles, estamos en una zona donde está todo lleno de agua. Y este mapa está hecho de una manera para ponerte demasiado nervioso, estar demasiado tiempo también en el agua, la música también, incluso todo demasiado estrecho, diseñado de tal manera que no te dejan estar tranquilo ni un segundo, donde sientes que el tiempo juega en tu contra. Además, al jugar con Knuckles, la presión aumenta porque tienes que explorar y buscar piezas, lo que te obliga a pensar con la cabeza, justo lo contrario que te pide el cuerpo cuando estás bajo el agua. Pero si hablamos de cosas horribles, tenemos que hablar del enemigo más horrible de todos los Sonics. Y es que para poder ver a este monstruo tenemos que estar jugando al Sonic Unleashed, donde llegado el final de la historia te enfrentarás a una de las criaturas más gigantescas y feas del universo de Sonic. No solo ya por el diseño que tiene este mismo, por esos dientes aterradores, esos brazos, sino que una vez avanzada la pelea, de esta criatura emergerán unos brazos, unos ojos y una rabia interna.
dándole un toque todavía más aterrador que parece que está sacado de otros juegos como Resident Evil. De verdad, solo míralo y dime si esto parece de Sonic, tengo dudas. Y tengo que hacer una pequeña mención al juego Sonic Frontiers, porque este juego tiene muchas polémicas y lo que más resalta es el mundo vacío sin alma, incluyendo aquí todos los enemigos y jefes sin cara, sin personalidad, dando a entender que es un juego bastante muerto y sin vida. Podría decirse que es uno de los juegos de Sonic más solitarios. Pero todavía hay algo peor que esto mismo. Volvemos a Sonic Adventure 2. Hay un lugar llamado Cámara de la Muerte. Ya el nombre es bastante raro, pero lo curioso de este lugar es la estructura que tiene. Es una estructura laberíntica en la que te pierdes de forma muy rápida y además tienen criaturas fantasmales. Hablamos de unas criaturas que destacan por esos ojos. Tienen unos dientes muy afilados y unos ojos ensangrentados que podrían parecer bastante similar a enemigos como Boo de Mario Bros, pero esta sería su versión creepy. Y no solo eso, porque en este mismo mapa más adelante te enfrentarás al Rey Fantasma. Además te voy a dejar el momento exacto donde esta criatura hace su aparición. Que la verdad sí que da bastante más susto, y lo peor de todo es que no hay forma de escapar de él. En todo momento él está jugando contigo y no podrás esconderte de él. Lo curioso de todo esto es que en Sonic X también aparecen estos mismos fantasmas que intentan hacerse con el control de los personajes principales de esta serie, y quiero que observéis cómo es que se ven estos diseños y decidme si no dan miedo. Otro de los juegos que yo jugué en mi infancia es Sonic R, y lo tuve que dejar de jugar al enterarme de lo que había pasado con él. Y es que en este juego hay una selección de personajes que no era tampoco extremadamente amplia, por lo que Sega decidió añadir más personajes. En este caso añadieron a personajes como Metal Sonic, añadieron también a otro personaje como fue en Metal Knuckles, y decidieron añadir la versión de Tails, pero no metálica. Para este caso en concreto decidieron hacer un personaje diferente, con un movimiento bastante raro y con un sonido en particular. En este caso decidieron meter a Tails Doll. Hay muchas teorías y muchas historias sobre este personaje. Una de las teorías dice que Tails Doll no es un simple muñeco, sino que está poseído por una entidad maligna, o incluso que actúa como un recipiente para algo mucho más oscuro. A diferencia de otros personajes creados por Dr. Eggman, Tails Doll no tiene expresiones ni comportamiento natural, siempre flota con esa mirada fija y sin emociones. Muchos fans hablan también de la joya roja que tiene en su cabeza, que parece una especie de gema que controla a este muñeco, como si fuera una fuente de energía o un sello que mantiene algo dentro. Simplemente viendo el movimiento de este personaje en el juego ya da mucho que pensar. Un balanceo hacia los lados de una forma bastante rara, y lo peor de todo no es eso, sino que este es el render 3D oficial que sacó Sega en su momento. Tails con la cabeza ladeada y con una historia muy complicada. Solo es necesario que lo comparéis con la versión normal y ya tú me dices qué parece. Pero para cosas raras, lo que tenemos en Sonic Heroes. Y es que en la mansión mística encontraremos cosas que simplemente no encajan entre sí. Empezando con los vacíos, unos lugares donde tenemos como una especie de fondo que no tiene ningún tipo de sentido y no se encuentra en ningún otro juego. Y es que a lo largo de este mapa encontrarás diferentes fondos vacíos y de diferentes colores que por algún motivo los creadores decidieron meter. Además que tenemos unos interruptores con forma circular que cuando los golpeas parece que cambias la realidad misma, y otras veces te teletransportan. Conforme vas avanzando por este nivel vas a ver enemigos más macabros, más estilo fantasmales. Puede que esto sea un simple sueño de Sonic, pero también lo curioso es la forma de salir de este mundo, y es que simplemente tocando una esfera de esas te lleva a lo que parece el mundo normal, fuera de lo raro y lo oscuro. Pero todavía me quedan muchos más secretos espeluznantes, misterios por resolver sobre Sonic. Si quieres verlos, pega like y suscríbete ya.